Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el modelado de sistemas eléctricos. En este caso vamos a tener un sistema RC, resistencia capacitor, de segundo orden. Tenemos, como podemos ver en la figura o en el circuito, dos mallas por las cuales circula la corriente I1 y la corriente I2. Tenemos como voltaje de entrada ABI de T y como voltaje de salida ABO de T. Vamos a buscar la correspondiente función de transferencia del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Aplicando transformada de Laplace al circuito, tenemos que todas las variables en el tiempo pasan a ser función de S y vamos a considerar todos los elementos del circuito, sus impedancias, es decir, la impedancia de las resistencias y las impedancias de los capacitores. Bien, utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff, vamos a encontrar una ecuación para cada una de las mallas y en este caso vamos a analizar la malla 1 y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos que es el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1 menos el voltaje de entrada igual a 0. Como bien sabemos, el voltaje en corriente alterna es impedancia por corriente. La impedancia de la resistencia ya habíamos concluido que era la misma resistencia, entonces el voltaje va a ser resistencia por corriente I1 más la impedancia del capacitor es 1 sobre CS y en este caso pues será el capacitor 1, será 1 sobre C1S por la diferencia de las corrientes, es decir, la corriente I1 menos la corriente I2, debido a la convención que tenemos definida para las corrientes y despejamos el voltaje de entrada. Ahora, asociamos los elementos que dependen de I1 y en este caso pues es R1 más 1 sobre C1S y lo multiplicamos por I1 de S menos 1 sobre C1S por I2 de S igual con BI de S. Realizamos la suma de R1 más 1 sobre C1S y nos queda este término multiplicando a I1 de S menos 1 sobre C1S I2 de S igual con BI de S. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Anótenla y ténganla en mente. Vamos a analizar la malla 2. Para la malla 2 no tenemos voltajes de entrada, simplemente tenemos nuestro voltaje de salida y nuestros elementos. Entonces vamos a tener el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2 más el voltaje en el capacitor 1 igual a 0, ya que no tenemos, como les dije ya, voltajes de entrada. Entonces para la resistencia 2 tenemos que es la resistencia 2 por la corriente I2 más 1 sobre C2S, que es la impedancia del capacitor 2, por la corriente I2, más 1 sobre C1S, que es la impedancia nuevamente del capacitor 1, pero ahora la diferencia de las corrientes es inversa, es decir, tenemos la corriente 1 y 2, perdón, menos la corriente I1. Hacemos la misma agrupación de términos que dependen de I2 y de I1. De I2 van a depender R2, C1, 1 sobre C1S más 1 sobre C2S por I2 de S. Y aquí multiplicamos menos I1 de S por 1 sobre C1S y tenemos este término. Igual a 0. Realizamos la suma de los tres términos que multiplican a I2 de S y nos da como resultado este término que multiplica I2 de S y aquí simplemente pasé al numerador multiplicando I1 de S sobre C1S y este factor es negativo y esta va a ser nuestra ecuación 2. El siguiente paso va a ser establecer una relación de la corriente I2 de S con el voltaje de salida. Como bien sabemos, el voltaje de salida pues es el voltaje en el capacitor 2, ya que este es el punto donde se está realizando la medición. Entonces el voltaje en el capacitor 2 es igual a BO de S, que es igual a 1 sobre C2S por la corriente I2.
despejando I2 de S, vamos a tener que la corriente I2 en función del voltaje de salida es igual a C2 por S VO de S. Y esta va a ser nuestra tercera relación o tercera ecuación. Ahora, vamos a sustituir la ecuación 3 en 2 y vamos a despejar I1 de S. Como bien sabíamos, la ecuación 2 era menos 1 sobre C1S por I1 de S, aquí ya lo regresé a multiplicar el puro término de la impedancia, más el término que nos resultó de la suma de los tres términos que multiplicaban a I2 de S por I2 de S, que habíamos quedado, que I2 era C2 por S VO de S, igual a 0. Despejamos, empezamos a despejar, pasamos sumando el término negativo y simplemente invertimos la ecuación y nos queda 1 sobre C1S por I1, aquí hay un error, un pequeño errorcito que tuve que modificar, I1 de S igual al término por VO de S. Aquí podemos ver que se simplificó C2 por S y simplemente queda en el denominador C1S y todo el numerador pasa igual, multiplicando VO de S. Y ahora pasamos o despejamos ya completamente I1 de S, es decir, C1 por S lo pasamos multiplicando, nos queda este término, y podemos simplificar C1 quedándonos la ecuación 4, es decir, I1 de S va a ser igual a S por R2 C1 C2 S más C1 más C2 por VO de S. En este caso no vamos a realizar la multiplicación de S por todos los términos del paréntesis, así lo vamos a dejar por el momento. Y ahora vamos a sustituir la ecuación 3 y 4 en la ecuación 1 y vamos a despejar en este caso VO de S, ¿sí? Habíamos establecido que la ecuación 1 era esta, ¿no? R1C1S más 1 sobre C1S por I1 de S menos 1 sobre C1S por I2 de S igual a BI de S, ¿sí? Entonces vamos a sustituir lo que obtuvimos en I1 e I2, lo que nos da es R1C1S más 1 sobre C1S que multiplica S por R2 C1 C2S más C1 más C2. Todo esto multiplicado por VO de S menos 1 sobre C1S y recordamos que I2 de S es C2 por S VO de S. Todo esto igual a BI de S. Realizamos la simplificación de la S del numerador con la del denominador y nos queda este término. Multiplicamos R1C1S más 1 por el término R2 C1 C2S más C1 más C2 y como denominador nos queda C1S, sin olvidar multiplicar todo esto por VO de S. Y aquí el término que se simplifica es la S y nos queda menos C2 en el numerador sobre C1 por VO de S igual con BI de S. ¿Sí? Realizamos la resta y multiplicamos el numerador, es decir, nuestro común denominador podemos ver que es C1 para los dos casos. Entonces realizamos la multiplicación término a término, empezamos multiplicando R1 C1S por cada uno de los términos de este paréntesis, quedándonos R1 R2 C1 cuadrada C2 por S cuadrada más R1 por C1 cuadrada por S más R1 C1 C2S. Ahora vamos a multiplicar el más 1 por cada uno de los elementos, es decir, todo este término pasa de manera similar, ¿sí? R2 C1 C2S más C1 más C2 y ahora sí menos C2. En este caso C2 menos C2 va a ser el término que se nos va a simplificar y de aquí a este término vamos a simplificar un C1, es decir, aquí vamos a dejarlo multiplicando por 1, aquí vamos a sacar el C1 de este término, de aquí igual, de aquí de los cuadráticos vamos a dejar un C1 y lo que nos queda es este término, ¿sí? Falta un paréntesis, ¿sí?
Entonces nos queda multiplicando C1 por R1, R2, C1, C2S más R1, C1S más R1, C2S más R2 por C2S más 1 entre C1. Y en este caso se elimina el C1. Y ahora todo este numerador desde R1 hasta el más 1 lo pasamos dividiendo a BI de S. Y como buscamos la relación BO entre BI, es decir, la función de transferencia, BI lo pasamos dividiendo y nos queda finalmente la función de transferencia de nuestro circuito de capacitor resistencia de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ahora lo que continúa es que ustedes resuelvan los ejercicios del punto 2 de la tarea 3. Vamos a resolverlos por impedancias. ¿Tienen alguna duda o comentario? Pues pueden escribirme a mi correo o a través de Moodle. Como bien saben, ya deben de tener resuelto el ejercicio, el punto 1 de la tarea 3, que es la simplificación de diagramas de bloques. Seguimos con la misma temática de ir resolviendo los ejercicios como vayamos avanzando y se va a realizar el envío final hasta que se termine toda la unidad. Muy bien, gracias.